Hola mundo, soy Belén y esto es Mamá en Polonia. ¡Bienvenidos! Hoy estamos también en Varsovia. Nos hemos alojado, estamos en la habitación del alojamiento donde hemos estado, que es una especie de hostel que está a unos 15 minutos del centro. No está nada mal ubicado porque en realidad es que se tarda bastante poquito y hay 3 tranvías, así que está muy bien. Esta es la habitación, os voy a enseñar un poco. Está decorada. Aquí tenemos París, es una habitación de 3 camas, como veníamos los 3, Javi, Roberto y yo. Y esta cosa tan bonita que está aquí. Y aquí tenéis la habitación. Esta es la cama de Irlanda y mía. Pequeño sofacito. La cama, nos hemos traído nuestra agua. Hay un armario, una mesa con una tele y una lamparita, una lámpara de pie y las 2 camas. Creo que aquí hay alguien oculto. ¡Es partido! Y las 2 camas. Tic, tic. Y una niña en la maleta. Y este es el otro de Londres. La habitación, la verdad es que no está nada mal y nos ha costado a 13 euros por persona a la noche. Vamos a estar aquí en total 3 noches. Eso sí, tenemos solo la habitación, el baño es compartido. Mira, os voy a enseñar Y la cocina. por aquí. Y la cocina es como una pequeña casa. A esa puerta de ahí es el baño. Por ejemplo, aquí hay otra habitación y es como una casita. ¿Qué opinas del alojamiento, señor papá en Polonia? ¿Está conforme? Sí, está bien. ¿Y tú? ¿Estás conforme con el alojamiento? ¿Tac? Tac. Está conforme. ¡Ay! Venga, montar a la silla, al coche. ¿Limpia el objetivo? Sí, la he limpiado antes. Esta es la casa en la que estamos alojados. Es como un chalecito. Nosotros estamos arriba. Esa es nuestra habitación, la de arriba del todo. No está mal. Y nos vamos al campo de concentración, mejor dicho, al campo de exterminio de Treblinka, que es uno de los campos de exterminio que hay aquí en Polonia. Junto a Auschwitz es el más importante. Como no tuvimos entradas para Auschwitz, pues nos vamos. Cambiamos y nos vamos a ver otro trocito de la historia polaca. Estamos entrando al campo de exterminio de Treblinka. ¿Qué? Hola. La verdad es que hay que tener un poco de cuidado con la entrada porque no se ve muy bien. Toma. Pues ya hemos llegado. Aquí está la caseta para comprar los tickets. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos aquí. A ver, Belén, ahí tienes... Esto es el crematorio. Aquí mataban y quemaban a la gente. Sí. El campo Y de ahí- trabajo. Y aquí la ejecutaban. Es que no es lo mismo. Ejecutar. El campo de exterminio, que es con las cámaras de gas, etcétera, y el campo de ejecución, que era donde les pegaban tiros. Y en el medio, entre uno y otro, estaba el campo de trabajos forzados. Esto es lo que vamos a visitar. De hecho, por ejemplo, en el campo de ejecución hay cementerios. En cambio, en el campo de exterminio, lo que hay es un crematorio. Esta es la carretera negra, que nos llevará tanto al campo de exterminio como al campo de trabajos forzados. Esta carretera fue construida por los prisioneros. A la entrada podemos encontrar este memorial. Este memorial se ha construido de forma espontánea, es decir, que la gente que ha venido ha ido depositando estas cosas, las piedras, etc. La verdad que impresiona bastante. Por ahí entra
Estas piedras simbolizan las vías de tren. Y para que la gente no se escapara, pues también Estamos dentro del campo y los nazis destruyeron absolutamente todo. En vez de reconstruirlo o hacer algún tipo más teatralizado, un lugar más teatralizado, lo que han hecho es poner estos monolitos en honor a todas las víctimas que perecieron en este campo. La verdad es que el lugar es un lugar impresionante y sí, la palabra es que impresiona bastante. Imaginar este sitio, este precioso lugar, albergando tanto dolor. te va dejando piedras en vez de flores para recordar las víctimas y demás. Y este, por ejemplo, es el símbolo de la resistencia polaca que se dio en Varsovia. Cuando luchaban contra los nazis y demás, los de Varsovia dejaban pintadas en las paredes con ese... monumento que han hecho simbolizando el crematorio que estaba aquí, que era donde quemaban pues, todo lo que salía de las cámaras de gas. Aquí representa carbón. Es carbón, ¿no? Sí. Suelo. Y disparaba contra los árboles que están ahí. Mira, de hecho hay posiciones de tiro de hormigón. Después de andar 2 kilómetros, aunque también se puede hacer en coche, pero la verdad es que hace un día estupendo y nosotros hemos decidido hacerlo andando, pues después de esos 2 kilómetros hemos llegado al campamento, al campo de trabajos forzados. Aquí los prisioneros no venían a ser ejecutados, sino que venían a trabajar. Precisamente aquí detrás pueden ver los cimientos donde estaba el almacén de las herramientas. Todos los días los prisioneros tenían que venir aquí a recoger las herramientas para realizar su trabajo y al final del día las volvían a depositar aquí. Se estima que en este campo de trabajos forzados murieron al menos 10.000 personas. ¿Por qué murieron estas personas? Pues en primer lugar por las condiciones de vida que eran terribles, las condiciones de vida que tenían aquí, y en segundo lugar por los castigos que los guardias hacían. Por ejemplo, si había casos de insubordinación, ¡ay, qué palabra más complicada! Insubordinación, o había, por ejemplo, simplemente por el sadismo propio de los guardias, o porque hacías mal tu trabajo, porque aquí eran sometidos a trabajos forzados muy duros y si te salía mal, bueno, te podían castigar, y muchas veces esos castigos consistían básicamente en llevarte al bosque y dispararte, o también meterte en una especie de búnker, en una casita pequeña en el que te tenían de pie durante horas e incluso días. Y bueno, a consecuencia también lo habitual en el campo era los golpes, la violencia, tanto física como verbal, y muchos prisioneros, obviamente, como nos podemos imaginar, no llegaron a sobrevivir. Como he dicho antes, se estima que son 10.000 personas las que murieron en este campo de trabajos forzados, que recordamos que no es el campo de exterminio. De hecho, este campo de trabajos forzados fue primero, fue el que estaba construido, y después a 2 kilómetros de aquí, en el que hemos estado antes, es donde se estableció el campo de exterminio.
a 500 metros de este campo se encuentra el campo de ejecución. Lo que podemos ver aquí son los cimientos, bueno, no son los cimientos, son trozos de piedra que han puesto para representar el lugar donde estaban los edificios, puesto que los alemanes, cuando abandonan el campo, lo desmantelan, arden todo, o sea, queman todo, no dejan ni los cimientos. ¿Cómo podemos saber lo que pasó aquí? Bueno, pues fundamentalmente a dos factores muy importantes. En primer lugar, los testimonios. Los testimonios de los supervivientes han sido clave para reconstruir lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y en segundo lugar, y también muy importante, los documentos. La documentación que se encontró no solamente en los propios campos, sino también en otras zonas, porque por ejemplo todos los oficiales, todos los nazis lo documentaban absolutamente todo. Esa documentación la enviaban a Berlín, como es lógico pensar que aquí que tienes que hacer reportes, que tienes que reportar, tienes que informar a los superiores. Por tanto, tenemos esas dos fuentes de información fundamentales, ambas fuentes primarias. Los testimonios de los supervivientes y en segundo lugar los documentos tan importantes. A pesar de que los nazis intentaron destruirlo absolutamente todo y obviamente intentaron borrar cualquier vestigio del holocausto o del asesinato masivo de los campos de exterminio, es cierto que no pudieron acabar con todo. Aquí, aunque no quedan vestigios visibles de ella, estaba la barraca de enfermería para los prisioneros. El GPR, el radar de geolocalización subterránea, ha demostrado que están aquí debajo los cimientos de la barraca. Aquí se traían a la gente que estaba enferma y demás, aunque los testigos aseveran que no recibían tratamiento. Entonces, la mayoría de los que entraban aquí Era para morir, ¿no? eran para morir. De hecho, una mañana de sábado, aquí dice, la mayoría de la gente que estaba en la barraca fueron asesinados por los oficiales de la nazis, dejando exclusivamente los que tenían habilidades de especialistas. Sin embargo, sí que hay constancia de que en algunas ocasiones se enviaban al hospital de Wengruf a enfermos que tuvieran enfermedades contagiosas o incurables. Lo cierto es que lo que aquí se estipula es que enfermo que entraba aquí y no se curaba rápido, enfermo que se cargaban y al crematorio, ya que no te viene al lado. Aquí tenemos como aquí una reproducción de esos documentos que comentaba antes, que prueban que todo esto sí que pasó. La función principal de este campo de trabajo era fabricar los materiales para la construcción del ferrocarril, de las vías férreas. Estamos frente a la cantera donde todos los días los prisioneros venían a trabajar. De aquí sacaban la gravilla, la piedra, etcétera, que luego utilizaban para las construcciones. Como hemos dicho antes, eminentemente vías férreas. Este es el camino que lleva al campo de ejecución. Normalmente eran trasladados en grupos de 20 personas. Es curioso porque a lo largo de todo el camino se encuentra un Vía Crucis, un elemento de la simbología católica que representa el camino que hizo Jesús hasta la cruz. Hay que decir que los prisioneros trasladados por este camino eran sometidos durante los 500 metros de distancia que hay entre el campo de trabajo y el campo de exterminio, eran conducidos mediante humillación, golpes, vejaciones, etc. La última parada en el campo de exterminio de Treblinka es precisamente el campo de ejecución. Aquí es donde enterraban, en un primer momento se enterraba a aquellos prisioneros que habían muerto de hambre, enfermedad o por causas laborales, eran enterrados aquí. Después también se traían cuerpos de prisioneros que habían sido ejecutados en otras prisiones de la Gestapo y se traían aquí para ser inhumados, para ser enterrados
el número de muertos aquí enterrados es desconocido y la mayoría se encontraban, excepto 6 tumbas individuales, el resto eran fosas comunes en el cual no se identificaba quién estaba enterrado. Ya hemos salido del campo de exterminio de Treblinka. Hemos tardado en verlo un total de 4 horas. Lo hemos hecho andando. Es verdad que se puede hacer con coche, pero nosotros lo hemos hecho andando. La entrada nos ha costado 6 zlotys y bueno, yo creo que es una visita que es recomendable porque te hará reflexionar y ver las cosas desde otra perspectiva.